invito a estar de pie un momentico. Vamos a cantar con entendimiento esta canción. Amén. Habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú, cada día ser más como tú. Yo quiero más en ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero más y habitar en tu presencia, cada día seré más como tú. Yo quiero más de ti, y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú, cada día seré yo más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Como lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Gloria al Señor Jesús. Aleluya. Pueden estar cómodos, hermano. Dios les bendiga en esta noche. Bueno, uno creería que entre más va predicando, menos susto le da, pero mentira. Cada vez que uno se sube acá con esta responsabilidad de exponer la palabra del Señor, es un nervio, ¿cierto? Bueno, en esta noche, hermanos, yo quiero, con la ayuda del Señor, quiero que hagamos un análisis en esta noche acerca de nuestra vida. O acerca de qué es la vida y cómo la vivimos, cómo la estamos llevando.
tanto nuestra vida como cristianos, la vida que nosotros desarrollamos normalmente en todos los aspectos. Y es que podríamos entender esta vida, o digamos que vamos a hacer este análisis como si la vida fuera una unión o el momento donde conjugan dos historias. Una historia que es corta, que es, digamos, fugaz, que es rápida. Una historia que a veces digamos que puede ser una historia bonita, a veces puede ser una historia feliz hablando humanamente. O a veces puede ser una historia triste y una historia vacía. En ocasiones podríamos decir que se puede tornar feliz. Pero bueno, ustedes como la historia no sé si ustedes han escuchado la historia de Romeo y Julieta, pero por ahí la han escuchado. Se escucha como una historia bonita, ¿cierto? Lo que usted no sabe es que esa historia es una historia de amor fugaz en donde ambos terminaron muertos. Entonces, que a veces puede tornarse feliz, humanamente hablando, pero que al final, haciendo un análisis, no es del todo. Entonces, esa primera historia de la que les hablo esta noche es la nuestra. Es la historia que nosotros desarrollamos todos los días. La historia que nosotros desarrollamos a partir de las cosas que hacemos cada día, de la manera en la que vivimos nuestra vida. Y esa historia de la que nosotros creemos que somos dueños. Yo creo que creemos nosotros a veces que somos los dueños de nuestra historia y que nosotros escribimos nuestra historia y que lo que yo hago es por mí, que lo que yo hago es porque yo así digamos, lo he planeado. Y esa historia de la que nosotros nos creemos dueños, por alguna razón, a veces nos llega como a obsesionar y creemos que no se va a acabar. Creemos que va a ser, que la vivimos como si nunca se fuera a terminar. Creemos que tenemos muchísimos años como si fuera eterna, pero no. Aunque tal vez puede durar un número que para nosotros puede ser considerado un número grande, no sé. De pronto nosotros consideramos que una vida de 80, 90 años, no sé, son un montón de años. ¿Cierto? De pronto creemos, no, lleva 100 años, esos son un montón de años, digamos. Creemos nosotros que pueden ser un montón. Pero comparados con la eternidad, es una cifra muy pequeña. Una cifra tan pequeña que va tendiendo a cero. Pueden ser muchos años que nosotros creamos que vamos a vivir, pero comparados con la eternidad, es algo fugaz, es algo rápido. Y en ese afán, en esa creencia de que esa historia no se va a acabar, y en ese afán que nosotros tenemos a veces por hacer de esa historia algo grande, algo que sea bueno, algo que sea duradero, algo que la gente recuerde, algo que por lo que nosotros nos hagamos notar, esa historia que nosotros creemos que somos el protagonista, por ese afán con el que nosotros vivimos, nos ciega frente a la segunda. Y la segunda historia que les quiero contar, que conjuga en esta vida, es una historia eterna. Es la historia tan grande de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesús. Y en ese afán que nosotros tenemos en fijar nuestra mirada en cosas tan pequeñas, creyendo que son grandes, nos hace fijarnos en mentiras tan pequeñas y obviar verdades tan grandes. Nos hace a nosotros mirar espejismos, una ilusión, porque creemos que son ciertos y que van a durar. Y por poner la mirada ahí, obviamos verdades que son muy grandes. Así que en esta noche, hermanos, yo no voy a hablar de nosotros. No voy a hablar
ni de ustedes, ni de mí, ni de los problemas que nosotros trajimos, ni de las necesidades que tengamos, ni de aquello. Si tal vez nosotros hemos venido esta noche pensando en que Dios aquí nos va a dar lo que nosotros le hemos pedido, o si nosotros vinimos pensando en que Dios nos va a resolver lo que nosotros les pedimos, pues Dios es soberano, de pronto lo hace. Pero esa no es la razón de este mensaje que el Señor me ha regalado en esta noche. Este mensaje no se trata de lo que nosotros necesitamos, de lo que nosotros vinimos a pedirnos. Sino que la intención en este momento, lo que yo quiero tratar con la ayuda del Señor, es poner la mirada en eso que les contaba, en esa historia tan eterna, tan grande, que es más grande que tú y que yo. Y que comenzó muchísimo tiempo antes de que nosotros estuviésemos, y va a continuar muchísimo después de que nosotros no estemos aquí. Eso que comenzó demasiados años antes que nosotros viéramos por primera vez la luz del sol, y va a seguir por muchísimo tiempo después que nosotros nos vayamos. Y el protagonista de esa historia, que es el verdadero protagonista, el actor principal de esa historia tan grande, que obviamente no somos nosotros. Esta historia ya tiene un protagonista y no somos nosotros. Claro, no estoy tratando de decir que nosotros no seamos importantes, ni de minimizarlos a ustedes, no. Pero lo sorprendente es que en esa historia tan grande y tan importante, tú que haces parte de la iglesia, aparece escrito en cada página. En cada página de esa historia está tu nombre. Vamos a abrir la Biblia. Les invito, vamos a leer la palabra de Dios en Segunda de Pedro, capítulo 1, vamos a leer los versículos 3 y 4. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 3 y 4. Si algún hermano por acá me puede ayudar. Amén. Vivir como Dios quiere. Dios utilizó su poder para darnos todo lo que necesitamos y para que vivamos como Él quiere. Dios nos dio todo eso cuando nos hizo conocer a Jesucristo. 3 y 4. Por medio de Él nos eligió para que seamos parte de su reino maravilloso. Además, nos ha dado todas las cosas importantes y valiosas que nos prometió. Por medio de ellas, ustedes podrán ser como Dios y no como la gente pecadora de este mundo, porque los malos deseos de esa gente destruyen a los demás. Amén. Yo me voy a permitir leer otra versión que tengo acá y dice: pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Por ellas, Él nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que ustedes lleguen a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de los malos deseos. Pues fíjense lo que dice la palabra de Dios, hermano. El conocimiento de Jesucristo es el que nos concede a nosotros todo lo que concierne a la vida y a la piedad. El nosotros conocer y llenarnos de Jesucristo es todo lo que nos permite ser partícipes de esa naturaleza divina y ser partícipes de esa historia tan grande del Señor, de la historia de nuestro Señor Jesucristo. El conocimiento de Él nos permite ser partícipes de su naturaleza divina. Y entender que nosotros somos parte de sus planes y no Él parte de los nuestros, nos hará vivir la vida de manera correcta. De que nosotros somos los que hacemos parte de ese plan y de esa historia eterna. Y no que nosotros somos los que tenemos que encajar a Dios en nuestra vida.
No que nosotros lo incluimos a Él en nuestra vida, no, sino que Él por su misericordia nos hace partícipes de la naturaleza divina. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando nosotros no entendemos esto, pasamos nuestra vida tratando de volver la historia de Dios en una historia nuestra. Pasamos nuestra vida tratando de invertir las cosas y en esa historia, esos planes de Dios, hacerlos nuestros y encajarlo a Él en nuestros planes. Entonces, al invertir las cosas y al invertir el orden natural de estas cosas como debe ser, vivimos como si nosotros fuéramos el actor principal aquí, como si nosotros fuéramos los protagonistas y como si nuestra historia fuera mayor que la de Él. Y al suceder esto, entonces nosotros somos los principales, los protagonistas y convertimos a Dios en un sirviente nuestro, en el que solo nos acordamos nosotros cuando necesitamos algo, en el que solo nosotros recordamos para pedirle algo conforme a nuestros planes, conforme a lo que yo quiero, conforme a lo que yo creo que necesito. Entonces solamente nos acordamos de ese Señor porque estamos tan ocupados viviendo nuestra vida como a nosotros nos parece, que solo nos lo dejamos por allá para pedirle lo que nosotros necesitamos. Señor, es que yo quiero vivir una vida mejor, entonces dame un mejor empleo. Señor, es que yo necesito un carro, entonces dame un carro. Señor, es que yo necesito una casa mejor, dame una casa. Señor, es que a mí no me gusta vivir así, dame algo más. Señor, es que me duele aquí, entonces sáname porque yo no puedo estar así. Entonces invertimos las cosas tratando de encajar a Dios en nuestra historia. Pero las cosas no son así. Solamente nos acordamos para pedirle cosas conforme a nuestra voluntad. Y se nos olvida que nosotros no tenemos voluntad. Nosotros le entregamos nuestra voluntad a Él. O los muertos tienen voluntad. ¿Qué voluntad tiene un muerto? Y nosotros hemos muerto al mundo. Ya no vivo yo, más ahora vive Cristo en mí. Amén. Entonces, no nos engañemos. No nos podemos engañar ni tener mayor estima de nosotros de la que debemos tener. Todo aquello que pasa en nuestra vida, todo lo que sucede en nuestra vida, todo lo que tenemos, todo lo que hacemos, todo lo que sucede en nuestra vida y lo que nosotros creemos que hacemos por nuestra propia fuerza, porque somos buenos, porque tenemos algo, porque somos los mejores en algo, todo lo que nosotros creemos que hacemos porque está bien, porque lo sabemos hacer bien, no es más que una pequeña piedra que estás poniendo en una edificación enorme que ya está diseñada y cuyo fundamento es Cristo. Lo que tú crees que tú haces porque está bien, porque eres bueno, es porque Dios te permitió participar de ello. Y sin Cristo no fuera posible. Es que sin Él nadie puede vivir una vida cristiana si Cristo no está en Él. Amén. Entonces, Él es quien nos ha permitido a nosotros formar parte de su historia. Y desde los principios de la historia, Dios le ha permitido a hombres hacer parte de su historia conforme a sus planes. Cuando nosotros leemos la Biblia y leemos la historia de Abraham, de Moisés, de David, de todos esos grandes hombres de la Biblia, no estamos leyendo historias de ellos, de grandes hombres, de sus hazañas, de lo que hicieron, porque eran buenos, o de toda la grandeza que tuvieron, no. Estamos leyendo la historia de cómo Dios los usó y cómo les permitió participar en sus planes. ¿Ven? Y desde ese tiempo Dios lo ha seguido haciendo y ha trascendido hasta nuestros días. Lo que nosotros hacemos hoy en día es porque Dios nos lo permite. Todo lo que tenemos o lo que nosotros podamos hacer es porque Dios nos permite poner una piedra más en todo lo que Él quiere construir. ¿Ven?
Los invito, vamos a leer la palabra de Dios en Primera de Corintios. Primera de Corintios, el capítulo 3. Vamos a leer los versículos desde el 18 al 23. Amén. Primera de Corintios, capítulo 3. Dice, nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros parece ser sabio en este siglo, hágase simple para ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es necedad para con Dios. Pues escrito está, el que prende a los sabios en la astucia de ellos. ¿Amén? Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres porque todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro. Y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. Amén. Si nosotros leemos todo este capítulo, nos damos cuenta de que Pablo era un hombre que entendía su lugar en la historia del Señor. Y cuando nosotros comenzamos a leer desde el principio del capítulo, nos damos cuenta de que Pablo le escribe a la iglesia en Corinto, Pablo le escribe porque había una discusión entre ellos y había diferencias entre ellos, entre la iglesia, había discusión porque unos decían, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, y había discusión en la iglesia. Y Pablo le escribe a la iglesia y los compara con niños, incluso con hombres carnales, dice la palabra de Dios. Dice el versículo 5, ¿qué es pues Apolo y qué es Pablo? Servidores mediante los cuales ustedes han creído, según el Señor dio la oportunidad a cada uno. Pablo entendía que él era un servidor, que el Señor le había dado la oportunidad de participar en esa historia, que el Señor le había permitido servirle. Y no se gloriaba él de todo lo que era, o de todo lo que sabía, o de todo lo que podía, o del manejo que tenía de la palabra, sino que entendía su lugar en la historia de Dios. Entendía que era la historia de Dios y no la de él. Entonces, es algo que nosotros debemos tener claro, hermano. No es la historia, no es que tan bueno yo sea, no. No es que porque yo soy el hermano Yair, no. Porque yo soy el hermano Jorge, porque yo soy el hermano Hugo. No. Es que por la misericordia de Dios, Él nos ha permitido hoy participar en su historia. Que yo predico bien, que yo soy el que más predica, que yo soy el que más evangeliza, que yo soy el que mejor canta, que yo soy el que mejor hace. No. Si no fuera por la misericordia de Dios, no fuera posible. ¿Y qué tenemos nosotros que no hayamos recibido? Amén. ¿Cómo nos podemos gloriar de nosotros de algo que hemos recibido? De algo que no es nuestro. Amén. Simplemente hemos sido afortunados de que Dios nos haya tenido en cuenta. Y que ahora somos partícipes de esa historia eterna. Y que por increíble que sea, ahora nuestro nombre está escrito en cada página de esa historia. Tu nombre está escrito ahí. Y no está escrito desde el principio porque seas tú, no. Porque eso sería, hablar de que tu nombre propio está escrito ahí desde el principio, sería hablar de predestinación y en eso no creemos. Pero al hacer parte de la iglesia, al tú aceptar a ser iglesia y aceptar a Cristo, entras a ser parte de esa historia eterna del Señor, amén. Y entras a ser parte de sus planes por su misericordia. Entonces, ¿de qué nos podemos gloriar nosotros que no hayamos recibido de parte del Señor? En Primera de Corintios, ahí mismo en el capítulo 4, el versículo 7, dice, porque ¿quién te distingue
¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿de qué te glorías como si no lo hubieses recibido? Amén. ¿Cómo puedo decir yo que soy el mejor? ¿Cómo puedo decir yo que yo soy un excelente predicador si yo sé que yo me paro aquí y solo dejo que Dios sea el que hable? ¿Cómo puedo decir yo que soy excelente haciendo algo si fue Cristo quien me permitió hacer eso? Si fue Él quien me ha dado el conocimiento, quien me ha dado la destreza, quien me ha enseñado, quien me ha guiado. Y es que todo lo que tenemos nos lo ha dado Dios. No hay algo que tengas que puedas decir que es tuyo. Podemos encontrar en la Biblia otro ejemplo de un hombre que entendía su lugar en esta historia y que entendía que no era su historia, sino la de Jesús. Vamos a leerlo en el Evangelio según San Juan, el capítulo 3, desde el versículo 22. Habla de Juan el Bautista. Juan capítulo 3, vamos a leer desde el 22, del 22 al 29. Dice, pasado esto, vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea, y estaba allí con ellos y bautizaba. Y bautizaba también Juan en Enón junto a Salim, porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún puesto en la cárcel. Y hubo cuestión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y dijéronle, Rabí, el que estaba contigo de la otra parte del Jordán, del cual tú diste testimonio, he aquí bautiza, y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir algo si no le fuese dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos que dije, yo no soy el Cristo, sino que yo soy enviado delante de él. ¿Ven? Dice el 29, el que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está en pie y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este mi gozo es cumplido. A él conviene crecer, mas a mí menguar. Amén. Juan entendía que no se trataba de él. Llegaron los discípulos a decirle, Juan, pero mira, este que vino después de ti está bautizando más que tú. Este que llegó ahora, que tú mismo lo anunciaste, ahora hace más discípulos que tú, ahora bautiza más que tú. Pero Juan entendía su lugar y no se glorió. Y no sacó pecho diciendo, es que yo soy primero, es que yo vine antes, es que yo predico antes, sino que entendía que no se trataba de él. Entendía que él era un servidor más, que Dios le había permitido llegar primero para anunciar la venida de aquel que dice él mismo que ni su calzado era digno de tocar. Era un hombre que entendía que no era la historia de Juan el Bautista, sino la historia de Jesucristo. Al no entender estas cosas, al no tener claro que se trata de Él y no de nosotros, entonces tomamos decisiones por nosotros mismos. Tomamos las decisiones que a nosotros nos parece que está bien, a lo que nosotros creemos, porque nosotros sabemos lo que está bien, porque tenemos la sabiduría, porque no la sabemos todas. Y entonces nos estamos diciendo, es que yo soy el mejor, yo lo hago mejor, yo soy más importante, es que yo soy el líder, yo soy el que más sabe, yo soy el que más hace, yo soy el único que va, yo soy el único que hace, yo soy más que otros. Pero tenemos que entender, hermanos, que no somos nosotros, es Cristo.
Es Cristo que está en nosotros, amén. Porque nada podemos hacer separado de Él. Yo no soy nada. Delante de Él no soy nada, pero Él en su misericordia me ha querido usar. Porque Él en su misericordia me ha querido incluir en sus planes para que yo le sirva en este momento. Yo sé que no soy el mejor, yo sé que no soy el que mejor lo hace, yo sé que no soy el que más sabe, yo sé que no soy el que mejor predica, yo sé que no soy más que ningún hermano de los que se encuentra aquí ni en ningún lado. Yo sé que no soy, pero yo he conocido al yo soy. Yo he conocido al yo soy y el yo soy me ha permitido su infinita misericordia hacer parte de esa historia eterna. Y esa historia que te quiero invitar a ti en esta noche que hagas parte. Que tengas la conciencia, a ti hermano, iglesia, te quiero decir, siempre se ha tratado de Cristo. Nosotros somos parte de la historia de Cristo y no es la nuestra. Así que tengamos o no tengamos lo que queramos, nos dé o no nos dé lo que nos pida, nosotros no somos los protagonistas aquí, es Cristo. Ya esta historia tiene un actor principal y es Él. Y nos tenemos que enfocar en eso. Es mejor ser el actor secundario de una historia eterna, de una historia hermosa, que ser los protagonistas en una historia corta y triste y vacía. Y que por querer vivirla, por querer invertir las cosas, no nos damos cuenta en qué momento se nos acaba. Y en el momento en el que se acabe, pasará como cuando uno ve una obra de teatro que no es muy buena. Se bajó el telón, se acabó y se obtuvo un aplauso triste por pena. Es mejor ser el secundario en la historia de Jesucristo. Amén. Y a los amigos que se encuentran aquí en esta noche les quiero decir, a veces nosotros vivimos la vida sin tener en cuenta que paralelamente se está desarrollando una historia que es sumamente más grande que nosotros. Yo no sé si ustedes han tenido esa sensación como de pequeñez en estar en un lugar demasiado grande. O cuando van de pronto al mar y ven el cielo y se sienten tan pequeños. Y es que hay un ser tan grande que frente a él no somos nada. Que es el actor principal en esta historia. Yo te invito a que aceptes en esta noche que Él se trata de Él. Amén. A que seamos más como Él. Y que por su misericordia Él nos ha permitido formar parte de esto. Yo los invito a estar en pie.